El pasaje bíblico de hoy es Romanos capítulo 8, el verso 2 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero. Si se coloca unos audífonos con una música ruidosa, será difícil de entender incluso las palabras de la persona que está a su lado. De igual modo, si tiene mucho pensamiento carnal, será difícil oír la voz del Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Solo al despojarse del pensamiento carnal, podrá escuchar claramente la voz del Espíritu Santo. Es importante descubrir qué pensamiento carnal está teniendo y derribarlo. Por eso estamos examinando durante varios mensajes qué pensamiento carnal surge dependiendo del nivel de la fe. Hoy también, continuando con la prédica pasada, les compartiré sobre el segundo nivel, es decir, los pensamientos carnales que le impiden obedecer a la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor para que al derribar cada pensamiento carnal que encuentren, escuchen una voz clara del Espíritu Santo. Amados hermanos, solo por aceptar al Señor no podrá escuchar claramente la voz del Espíritu Santo de inmediato ni obedecerle completamente. En la magnitud de la que haya cultivado el corazón por la verdad, podrá oír la voz del Espíritu Santo. En el primer nivel de la fe, en el que apenas ha aceptado al Señor, en el mecanismo de su memoria habrá mucho más conocimiento de la falsedad. También será poca la medida de la verdad cultivada por la verdad. Por ello, será difícil vivir conforme a la palabra y pensará que es cómodo vivir según las viejas costumbres, así como cuando estaba en el mundo. Debido a ese pensamiento carnal, no puede practicar incluso la palabra más básica para la vida de fe. Al no conocer bien la verdad todavía, tampoco pueden discernir qué es el pensamiento carnal. El segundo nivel de fe es un nivel en el que conoce la palabra de Dios en cierto grado y se esfuerza por vivir conforme a la palabra. Sin embargo, al tener todavía mucha falsedad que no ha podido desechar del corazón, también tiene mucho pensamiento carnal. Al ser bloqueado por este pensamiento carnal, en muchos momentos no puede obedecer conforme a la palabra de Dios. En el mensaje anterior les compartí sobre el caso de juzgar y condenar por el pensamiento carnal. Si tiene mucho pensamiento carnal, aún juzgando y condenando, ni siquiera puede darse cuenta de que uno hace aquello. En ese caso, primeramente debe esforzarse por encontrar el pensamiento carnal. El pensamiento carnal en el segundo nivel de la fe mayormente podrá descubrirlo si escuchan con atención las prédicas. Si ora de todo corazón aferrándose a la palabra que ha escuchado, el Espíritu Santo le hará un entendimiento más claro. Hermanos, ahora que están sentados escuchando el mensaje, ¿qué harán al escucharlo? ¿Con qué corazón y postura lo escuchan? Hay que escuchar con atención la prédica. Al escuchar la palabra que sale del altar, debe ayudarle a encontrar a sí mismo su corazón, esa carne, tal como ha dicho el apóstol Pablo, cada día muero. Si al escuchar la palabra, el mensaje, si uno vive conforme a esa palabra, entonces solo dirá amén. Amén, amén y amén. Mas si al escuchar la prédica hay algo por el que no está viviendo conforme a la palabra, si hay alguna falsedad o aspecto de maldad o la naturaleza pecaminosa, si lo ha descubierto, esa es la gracia. Si lo ha descubierto, esa es la gracia. Eso es haber recibido la gracia. Y para descubrir aquellas cosas, es por eso que ustedes escuchan atentamente la palabra. Si lo ha descubierto, es gracia. Entonces, si lo ha descubierto, ¿bastará con recibir la gracia? Debemos retribuir a la gracia recibida, ¿verdad? Es decir, la gracia recibida es, si uno ha descubierto que vive en la falsedad, tiene maldad o pecado a través de la palabra, debe hacer el trabajo de desecharlo durante una semana.
Hay culto de miércoles, vigilia el viernes, culto dominical de la mañana y culto dominical de la tarde. Se ha descubierto al escuchar el mensaje, debe haber ese trabajo por el que lo desecha. Hay cosas que son desechadas mientras escucha la palabra y otras que no. Asimismo, hay cosas que debe luchar con esfuerzo hasta derramar sangre para desechar, tal como dicen Hebreos. Esas cosas hay que grabarlas en el corazón, recordarlas en oración y hacer el trabajo para desecharlas. Hermanos, tienen tiempo de oración personal, ¿verdad? En el tiempo de la oración personal, uno debe recordar aquellas cosas e ir desechándolas. Recordar como, por ejemplo, esto tengo en mi interior, esto hay en mi interior, esa costumbre de mentir. Debo recordarla y desechar. Y así al orar debe recibir la ayuda de Dios, grabarlo en el corazón y desecharlo. Porque existen también personas que mienten y no saben que mienten. ¿Qué es lo que mienten? No se dan cuenta que mienten. Deben descubrir esa mentira y esforzarse para desecharla. Debe ir cortando una por una la mentira. Debe grabar y recordar así en el corazón e ir desechando. Si uno considera que el tiempo de oración personal para la transformación en la oración de Daniel es muy corto, ¿acaso solo ora en la oración de Daniel durante el día? Si hace según la Biblia, debe orar al menos 3 veces al día. Así, al encontrar la falsedad a través de las prédicas que ha escuchado durante la semana, si va desechando la maldad y el pecado, intenten llevar su vida de fe así, durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, medio año y 1 año. Estará cambiado en gran manera, su espíritu habrá prosperado, habrá crecido en la fe y al entrar hacia el espíritu estará en un nivel muy diferente a comparación de hace 1 año. Entonces su amor hacia Dios será mayor, su fe habrá crecido y al amar a Dios grandemente también recibirá el amor de Dios. ¿Se imagina las muchas respuestas que recibiría por ello? Los que tienen debilidad física se habrán fortalecido, los que estaban en necesidad se habrán enriquecido. Llegará a recibir muchas respuestas de parte de Dios. Si ora de todo corazón aferrándose a la palabra que ha escuchado, el Espíritu Santo le hará un entendimiento más claro. Aún entre el mismo segundo nivel de fe, si crece un poco más en la fe, entrará a un nivel en el que descubre a sí mismo. El primer nivel de la fe no conoce la verdad de la palabra, por lo que no puede darse cuenta. Si se menciona a Pedro, ¿conocen los del primer nivel quién es Pedro? Simplemente lo conocen como el nombre de una persona. Pero si pasa el primer nivel de la fe y llega al segundo nivel, conocerá que Pedro era el mejor discípulo de entre los 12 discípulos de nuestro Señor, que Pedro llegó a morir como mártir en una cruz cabeza abajo. En el primer nivel de fe no conoce ello. Aún entre el mismo segundo nivel de fe, si crece un poco más en la fe, entrará a un nivel en el que descubre a sí mismo. Entenderá qué es el juicio y la condenación por medio de la palabra y se esforzará por no juzgar ni condenar. Al comprenderlo dirá, juzgar es pecado, condenar es pecado. Solo Dios, quien mira nuestro corazón profundo, puede juzgar y condenar, mas yo estoy haciendo esas cosas. Es un gran pecado, debo arrancarlo. Y así se esforzará. Sin embargo, cuando ya enfrenta alguna situación, muchas veces continúa juzgando y condenando. Esto es porque de la falsedad que todavía no ha podido desechar, sale primero el pensamiento carnal. La falsedad que no ha podido desechar, como el corazón que desea murmurar, odio, arrogancia y entre otros, se efectúan. Aunque intente echar fuera el pensamiento carnal que suscita, surgirá continuamente. Pese a que tape a fuerza una corriente de agua que brota fuertemente, el agua seguirá fluyendo. De igual manera, de la falsedad del corazón continuará saliendo el pensamiento carnal. Eso es lo difícil. Cuando intento no pensar, más surge el pensamiento. Eso dicen los nuevos creyentes, los que están en el primer y segundo nivel de la fe. Yo intento no pensar y más suscita el pensamiento. Dicen que intentan orar sin otro pensamiento de distracción, más surge continuamente el pensamiento. Por eso dicen que es difícil. Por ejemplo, si les desagrada a alguien, sería tranquilo si no surgiera ese pensamiento. No obstante, surge continuamente ese pensamiento de odio. Si intentan no odiar, más suscita ese pensamiento. Cuando intentan no tener pensamiento de distracción, más surge. Intentan no tener pensamiento de falsedad y más surge. Los que intentan no pensar carnalmente y surge continuamente están en el primer nivel de la fe, ¿no es así? Hermanos, si eso pasa en ustedes, entonces significa que están en el primer nivel de la fe. Cuando entran al segundo nivel de la fe, ya pueden tener dominio propio. Si intentan no pensarlo, no lo hacen. Si intencionalmente evocan esos pensamientos, sí tienen esos pensamientos. Pero si intentan no pensar en ello, no pensar en ello. Estará en el segundo nivel de fe. Y si ha entrado al tercer nivel de la fe,
Si uno no desea pensar en ello, no lo hará. En el tercer nivel de la fe, en esa magnitud podrá tener dominio propio. Si ha entrado al cuarto nivel de la fe, no pensará en la falsedad por más que lo intente. No lo podrá hacer bien. Ustedes lo sabrán si lo experimentan. Si entra al quinto nivel de la fe, por más que intente pensar en la falsedad, no lo logrará. Es por ello que no puede cometer pecado, tampoco podrá odiar a alguien o cometer adulterio. No podrá cometer pecado. No surgirá ni siquiera el pensamiento, por más que se esfuerce de enseguida cambiar a ser luz y la verdad. Si eso sucede, esa persona estará en el quinto nivel de la fe. Por ejemplo, si leemos 1 Tesalonicenses 6, del 16 al 18, se mencionan las cosas que naturalmente debemos hacer como creyentes. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que es la voluntad de Dios para con nosotros en el Señor. ¿Qué cosas? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Eso es lo básico de la vida de fe. Es lo básico de la vida de fe. Sin embargo, hay hermanos que tampoco practican estas cosas todavía. La palabra dice que estén gozosos siempre, mas no pueden hacerlo. Solo están gozosos en tiempos felices y en otros momentos, en momentos que no manifiestan ira, se enfadan, se molestan. Solo estarán en el primero o segundo nivel de fe. No están practicando ni siquiera un punto de estos básicos de fe. De lo básico de la vida de fe, que es estar siempre gozoso. Solo en tiempos felices están gozosos. Si alguien los enfada, se enojan, manifiestan ira, se cargan. Dice, orad sin cesar. Hermanos, la mayoría de ustedes oran sin cesar porque participan a la oración de Daniel, ¿verdad? Los que asisten a la reunión de oración de Daniel. Sí, y si todavía no asiste a la oración y a esa hora está frente al televisor, ¿cuándo crecerá esa fe? No podrá ser prosperado en su espíritu. Estará solo en el segundo nivel de la fe y permanecerá en ese nivel. Para uno entrar al tercer nivel de la fe, para crecer en la fe, para amar más a Dios, debe cortar lo que debe cortar, debe desechar lo que debe desechar, orar sin cesar, tal como dice la palabra del Padre. Así podrá crecer la fe. También dice, dad gracias en todo. Me imagino que no habrá casi hermanos que no conozcan esta palabra. Incluso muchas personas que no se congregan a una iglesia la conocen. Habrá muchos hermanos que también tendrán estos versículos colgados en un cuadro en sus casas. No obstante, solo por conocer bien esta palabra, no todos practican conforme a esta palabra. Dios dijo, está siempre gozosos, mas existen momentos en los que no pueden estar gozosos. Esto es porque aunque intentan no preocuparse, llega la preocupación o ansiedad. Se preocupan de las cosas físicas pensando qué comeré, qué vestiré, o cuando llega alguna prueba pierden el gozo. Si descubre su pecado o si tarda en llegar la respuesta a su petición de oración, se desaniman. Pero la razón por la que no pueden estar gozosos no es por la realidad, es porque el pensamiento carnal ha echado fuera el gozo del corazón. Hermanos, supongamos que están dormidos profundamente. Entonces, ¿tendrían alguna preocupación, angustia o inquietud? Si está profundamente dormido, no lo tendrá. No la tendrá. Claro, los que tienen una preocupación muy fuerte, de pronto, pese a que estén dormidos profundamente, suspirarán. La mayoría, cuando duermen, no tiene esa preocupación. El pensamiento carnal de uno es lo que hace que ese gozo desaparezca. Si realmente no tiene pensamiento carnal, tal como dice la palabra de Dios, Él está siempre gozoso, estará siempre presente en su corazón y conoce el motivo de por qué debe estar gozoso. Sabe por qué debe estar gozoso siempre. Aunque uno muera hoy, irá al reino de los cielos, estará en el seno de nuestro Padre. Y asimismo la palabra dijo que si nosotros oramos con fe, si vivimos conforme a la palabra de Dios, recibiremos respuesta, bendición y nos dará todo lo que pidamos, busquemos y llamemos. Nuestro Señor ha dicho que no hay de qué preocuparnos, que no nos preocupemos de qué comer o qué vestir. Nos dijo que buscáramos el reino de Dios y su justicia, que no nos preocupemos de qué comer o qué vestir. Si hacemos conforme a esta palabra, pese a que no nos preocupemos, Dios nos dará bendición para que podamos vivir así. ¿De qué tendría que preocuparse? Es porque no obedece conforme a la palabra. En el corazón de los hijos salvos de Dios debe estar siempre el gozo. En el corazón está el Espíritu Santo, por lo que está el gozo por la salvación, la esperanza celestial y la paz que da desde lo alto. Y lo que hace que este gozo desaparezca
y lo que hace que este gozo desaparezca es el pensamiento de la carne. El pensamiento carnal hace que mire solo la realidad que se ve ante los ojos en el instante y que se preocupe. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Acaso nuestro Señor no conocerá por qué se preocupan o se afanan? ¿Acaso el Señor dice esta palabra porque no conoce que se preocupan porque no hay qué comer ahora? Él conoce todo ello, ¿verdad? Aún así Él dice que no se preocupe, que no se afane ni se preocupe por vuestra vida, por nuestra vida, sobre qué comer o qué beber, ni por el cuerpo ni qué vestir. Tengan esta fe, entonces no tendrán razón alguna para preocuparse, porque Jehová, Dios de los ejércitos, es nuestro Padre. ¿De qué tendría que preocuparse? Esas muchas aves que vuelan en el cielo, que no tienen mucho valor, también son alimentadas por Dios, y asimismo Él viste a la hierba del campo. Entonces, ¿cómo haría que sus hijos padezcan hambre? Esto es porque Dios Padre, que alimenta incluso a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, lógicamente proveerá a sus hijos también lo que necesitan. Una persona que tiene pensamiento espiritual, sea como sea la realidad, cree en esta verdad y está gozosa siempre. En cambio, una persona que tiene pensamiento carnal no puede creer en ello y vive en medio de la preocupación, ansiedad y angustia. Confía y se depende de sí mismo, tal como las personas del mundo, cuando deben creer y confiar en Dios Padre. Confía en su propia fuerza y sabiduría diciendo: tengo que trabajar más para ganar mucho y debo hacer aquello de tal manera. Por ello, en el primer nivel de la fe no pueden guardar el día del Señor, ¿no es así? Por ejemplo, supongamos que tiene un supermercado o tienda. Si tiene el pensamiento carnal que dice: debo ganar dinero, así podré pagar el alquiler, dar sueldo a los empleados y todo ello. Y si descanso yo un día, pierdo mucho. Al calcular veo que la pérdida es grande, es más, es un domingo, no podrá obedecer. No obstante, ¿qué pasará si posee fe y no tiene pensamiento carnal? Si descansa en el día de reposo, al contrario, Dios bendecirá más durante los 6 días de la semana, y el día de reposo se debe cumplir. Es un día bendito que debe guardar lógicamente. Es uno de los 10 mandamientos. Pese a que no pueda ganar y aunque tenga alguna pérdida, la palabra del Padre ha dicho que al contrario dará bendición durante los 6 días de la semana. Así que si no tiene pensamiento carnal, obviamente guardará el día del Señor con fe. Mientras que otros confían en su propia fuerza y sabiduría diciendo: tengo que trabajar más para ganar mucho y debo hacer aquello de tal manera. Y si no sale como lo planeó, se desaniman. Esto es igual cuando obedece a la palabra que dijo: orad sin cesar. Si es empleado el pensamiento carnal, verá solo la realidad que se ve delante de sus ojos, por lo que le será difícil obedecer la palabra. O dirá: estoy muy ocupado, o después de trabajar todo el día, termino muy cansado y no tengo fuerza para orar. O dicen: ahora estoy en tiempo de exámenes finales del semestre, o tengo pronto el examen del Estado. Así que ahora estudiaré mucho y luego que lo presente oraré con fuerza. Todo ellos son pensamientos carnales. Colocan así excusas si tienen pensamiento carnal. Mas si no tienen pensamiento carnal, harán de manera diferente a ellos. Si no tienen pensamiento carnal, podrán obedecer y así glorificar a Dios. Pero si tienen pensamiento carnal, no podrán obedecer. Al orar, si uno piensa: tengo sueño y cansancio después de haber trabajado todo el día, entonces esa persona no tendrá otra opción que adormilar en la oración todos los días. Si uno piensa: si Dios me acompaña, ¿puedo echar fuera el cansancio rápidamente? Si oro de todo corazón, podré echarlo fuera pronto. Y el tiempo restante oraré con la llenura del Espíritu Santo. Si uno muestra esa fe, finalmente podrá orar con la llenura del Espíritu Santo. Si ora lleno del Espíritu Santo, el cansancio se irá y luego al día siguiente podrá empezar el día con esa plenitud. Y aunque dicen que oran, murmuran en la oración o solo se afanan por cumplir el tiempo adormilando. Sin embargo, ¿cómo dirigirá y tocará el corazón del Espíritu Santo? Hará que en su corazón se resuene la palabra del Señor que dijo en Lucas 22:46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Dice: ¿por qué dormís? ¿Que cómo es posible orar con pensamientos de distracción cuando deben orar de todo corazón con fe y amor? ¿Quién dice esto? Nuestro Señor. Dijo a los discípulos: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor les dijo que velaran y oraran para que no entren en tentación. Entonces, ¿será que el Señor no conocía el cansancio de los discípulos? Ellos servían desde la mañana y seguían al Señor.
Nuestro Señor no descansaba, oraba, sanaba a los enfermos, proclamaba la palabra. Así pasaba todo su tiempo, tanto ese día como el día siguiente. Los discípulos debían seguirlo y servir diligentemente. Y al ser de noche, esta palabra lo dijo en la noche. Lógicamente, al estar cansados, era inevitable adormilar. Era inevitable no adormilar, ¿verdad? Viendo carnalmente, sí. Nuestro Señor también conoce. Sabe que es una situación en la que los discípulos no tienen otra opción que tener sueño por el cansancio. Aún así el Señor dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y el Espíritu Santo le hará recordar la palabra de Filipenses 4:6 que cita: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué dice así? Porque esa es la fe. Si uno cree en Dios, Jehová de los ejércitos, si uno confía al 100% en Dios, Jehová de los ejércitos, podrá hacer así. ¿Por qué? Porque están las promesas. En el Antiguo y Nuevo Testamento, existen numerosas promesas. Dice la palabra: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. En versión coreana dice que crea que lo ha recibido. Y dice que así os vendrá. En 1 Juan está prometiendo que si su corazón no le reprende, puede pedir cualquier cosa al Padre y que Él la dará. También ha prometido: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Existen muchas promesas de bendición. Si ustedes creen en esas promesas, no tienen de qué preocuparse o inquietarse. ¿Acaso el Padre no da? ¿Él incumple su promesa? La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta. Dijo que Él ciertamente cumple las promesas. ¿Acaso Dios rompe las promesas? Es de parte de uno, de parte del ser humano que cambia, rompe la promesa y traiciona. De parte de Dios nunca lo ha hecho. Por eso dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por ende, si posee esta fe, orará con gratitud. Filipenses 4:13 registra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es aquel que nos fortalece? Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor. Y en aquel que nos fortalece, no fuera en el mundo y tampoco en la falsedad, sino en Cristo que nos fortalece. En la verdad podemos hacer todo. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Juan también, que pida cualquier cosa, pedid todo lo que queréis. Entonces dijo: amados, si los amados hijos de Dios piden lo que desean, no pedirían alguna falsedad que no agrada a Dios. Por ello el Padre dice que pida cualquier cosa, todo lo que deseen, porque conoce que aquellas personas, sus amados, pedirán adecuadamente en el Señor. Dice que todo lo pueden, que pueden hacer todas las cosas. Nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobierno de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún inconveniente. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. Amén.